Muchas gracias. Si nos ponéis la presentación. Bueno, yo quiero hablar de dos cosas fundamentales en estos 20 minutos. Lo primero, la nueva legislación que nos viene y después un poquito hablar de la Red Nacional de SOCs. Sobre la nueva legislación sí que quiero retrotraernos un poquito a los conceptos iniciales de certificación. Allá por 2007 se creó este logo, este organismo que es el organismo de certificación basado en el estándar común Criteria. Este estándar ya ponía una revisión a varias partes donde la entidad nacional de acreditación certificaba al organismo de certificación y al laboratorio, y sobre esa base de confianza mutua, cuando llegaban los productos, que podía ser un sistema operativo, un firewall o cualquier tipo de antivirus o cualquier otro producto de ciberseguridad, pues se hacía la certificación común Criteria. Esta certificación, ya os digo, viene desde prácticamente principios de siglo, es decir, desde el año 2000, pero nos marca el camino de cómo tenemos que exigir calidad a los productos. La certificación común Criteria es solo para productos y ahora vamos a ir un poco a cómo ha evolucionado la normativa, ¿no? Desde 2004, cuando nos dan las funciones al Centro de Registro Legal Nacional, hasta 2022, pues ha habido mucha legislación. Prácticamente hasta 2015, toda la legislación que hay es legislación nacional. Tenemos la primera ley de bandera que empieza a hablar de la ciberseguridad de los servicios electrónicos y que abre la puerta al Esquema Nacional de Seguridad, como es la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos, en 2007. Luego tenemos el Esquema Nacional de Seguridad, su revisión en 2015. Tenemos la Ley y los Reales Decretos de Infraestructuras Críticas. Tenemos la Ley 39 y 40 que amplía espectacularmente la aplicación del Esquema Nacional de Seguridad, y a partir de 2016 nos llega toda la legislación de la Unión Europea, empezando por la regulación de protección de datos y después por la famosa directiva NIS, la Directiva de Seguridad en Redes. Son dos normas importantes porque además la Unión Europea, cuando hace estas cosas, las hace con fondos y establece canales de financiación para que estas medidas se pudieran aplicar, ¿no? Entonces yo resalto ahí estas dos normas, la directiva NIS y luego la Ley de Ciberseguridad. Ahora voy a hablar un poquito de la Ley de Ciberseguridad, pero que sepamos que además tenemos pues toda la transposición de la directiva NIS con el Real Decreto 12/2018 y el Real Decreto 43, los fondos de recuperación que han venido a fortalecer las capacidades de centros de operaciones de ciberseguridad, la creación de la Autoridad Nacional de Certificación y que va a venir próximamente la directiva NIS 2.0. Y fundamentalmente el NS, ¿no? El NS en su evolución desde 2010 al nuevo que tenemos de 2022. Vamos a hablar un poquito de la Ley de Ciberseguridad. Esta Ley de Ciberseguridad se centra en certificación, pero no solo en certificación de productos, como teníamos en común Criteria, sino también de servicios y procesos. Además, establece una serie de esquemas específicos de certificación. Internet de las cosas, tarjetas inteligentes, sistemas que gestionan los operadores de servicios esenciales, que es como se definen estos operadores en la directiva NIS, servicios en nube. Establece 3 niveles, básico, sustancial y elevado, con unos requisitos de certificación mucho más poderosos. El primero, el básico, es una autoevaluación que hace el fabricante, el medio es una certificación que hace una entidad independiente y además en el elevado pues obligamos a un análisis de vulnerabilidades. Y además pues establece una estructura de gobernanza de toda esta capacidad de certificación. Con lo cual es una ley que va a dotar a la Unión Europea de verificar la calidad de los productos que nos instalemos. Para complementar esta ley de ciberseguridad, no contentos con esto, estamos ahora mismo en los inicios de la tramitación de esta ley, la Ley de Ciberresiliencia. Y es una ley que va a ser rompedora. ¿Por qué esta ley de ciberresiliencia va a ser rompedora? Porque es un reglamento que va a imponer requisitos de seguridad a todo producto, software o hardware que se conecte. Entonces, se van a reforzar y se van a obligar tanto a los fabricantes, a los importadores como a los distribuidores a tener una línea de calidad y de soporte en ciberseguridad de por lo menos 5 años. Va a venir con multas, y además va a venir
con una serie de evaluaciones de ciberseguridad sobre estos productos. Con la ley de ciberresiliencia y esta ley de ciberseguridad yo creo que vamos a tener un conjunto normativo dentro de la Unión Europea que nos va a ayudar a que la calidad y las cosas que implementemos en nuestras redes sea mejor, ¿no? Y ahora voy a hablar 2 minutitos del Esquema Nacional de Seguridad, ¿eh? Se aprobó en mayo de 2022, yo creo que ahora Miguel Ángel Amutio va a complementar un poco la presentación. Yo solo me voy a centrar en cosas que para la línea de esta presentación considero importantes, ¿no? Primero, el ámbito de aplicación. El NS aplica a todo el sector público. Ya no nos pueden llegar preguntas si a este sistema le aplica el NS o no le aplica el NS. Eso está fuera de cuestión, ¿vale? Le aplica incluso a los sistemas de información clasificada y seguramente con la transposición de la NIS 2.0 le aplique a los operadores de servicios esenciales, ¿eh? En los pliegos de prescripciones técnicas se tienen que cumplimentar los requisitos del NS y además se le tiene que exigir a los sistemas que implementemos su certificación en el NS. Aquí tenemos un alumno que no progresa adecuadamente, sino que progresa excelentemente, que es la Xunta de Galicia, en todos sus procesos de certificación del esquema. Pero lo tenemos que considerar porque es un instrumento en el cual podemos verificar la calidad de los sistemas que sobre los que le estamos dando servicio a los ciudadanos, ¿no? Hay algunas otras referencias que dejo para consulta. Este es un poquito el resumen del Esquema Nacional de Seguridad de 2022, 7 principios básicos, uno más. Hemos incluido vigilancia continua. Fijaros lo importante que lo consideramos y lo importante que tienen que ser los centros de operaciones de ciberseguridad a nivel autonómico, como el Centro de Ciberseguridad de Galicia, 73 medidas, 2 menos de las que tenía el otro, y 15 requisitos mínimos. Cambio en azul las cosas que han cambiado en su redacción. Fijaros que antes esto se llamaba seguridad por defecto y ahora se llama mínimo privilegio. A los que vienen cuando nos rozamos con las empresas privadas y nos hablan de cero trust, el cero trust es el mínimo privilegio. ¿De acuerdo? Y también se habla de no solo tenemos que certificar en la adquisición de productos, sino también en la contratación de servicios de seguridad. Y luego, simplemente como detalle, en el cuadrito azul tenéis un poco las medidas de categoría básica, media y alta comparada con las del NS de 2010. Fijaros que ahora el escalón entre básica y media es bastante más escaso. Eso es la manera de decirlo educadamente. La otra manera es decir que al nivel básico le estamos exigiendo mucho más. ¿Y por qué le exigimos mucho más a nivel básico? Porque los atacantes son muy virulentos, ¿eh? Entonces, este aspecto también importante. Aquí ya voy a pasar muy rápido, os dejo algunos datos. Fijaros en las 9 medidas, lo que tenéis, el cuadrito que tenéis en naranja, ¿no? Hay una medida para aportar requisitos de ciberseguridad a los servicios en nube, a la interconexión, a la protección de la cadena de suministro, que estamos todo el día hablando de ella, a la vigilancia y a otros dispositivos conectados a la red, ¿no? Otro dato importante. Este esquema de 2022 es mucho más flexible que el de 2010. ¿Por qué? Porque el de 2010 aplicaba a capón a todos los organismos, todas las medidas según la categoría. Y aquí podemos quitar medidas y de hecho hay perfiles de cumplimiento para universidades, para ayuntamientos pequeños, para diputaciones, para servicios en nube. De hecho, ahora mismo estamos trabajando con un esquema de certificación básico sobre 35 medidas para ayuntamientos. Con eso intentamos que, porque el ayuntamiento tenga 1000 habitantes, no pueda no certificarse en el NS. Es fácil certificarse en el NS para un ayuntamiento de 1000 habitantes con el apoyo de la Diputación. Y se ha ajustado toda la relación de respuesta a incidentes con todo lo que está escrito en la directiva NIS, con lo cual pues nos coordinamos con INCIBE, con el mando y con todos los CER de referencia para cualquier tipo de incidente que se comunique. Aquí lo importante es que la cadena de incidentes y la información técnica de los incidentes fluya hacia arriba y hacia abajo y a izquierda y derecha entre los CESIR de referencia. Luego, con respecto a productos certificados, recordaros, poner en los catálogos que los productos que instalemos que estén en el catálogo, en la CPSTIC 105. Es un catálogo que cada vez está más populado y desde el que podemos decir que los
productos que ahí están, ya sea de antivirus, de EDR, de firewall o de lo que toque, pues tienen o cumplen unos requisitos básicos de calidad y de ciberseguridad. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces con Common Criteria hemos tenido a los fabricantes jugando con la declaración de seguridad y con lo cual muchas veces, aunque teníamos el papel de certificación, el producto no cumplía todos los requisitos que queríamos. Con la cualificación conseguimos que se cumplan todos los requisitos que quieren las administraciones públicas. Y finalmente la conformidad. 9 certificaciones de conformidad en el NS tiene ahora mismo Xunta de Galicia. Tenemos que ir a más. Por ahora el sector privado nos gana por goleada, nos gana de 5-1. Por cada certificación del sector público tenemos 5 certificaciones del sector privado. ¿Por qué? Porque es más fácil poner en un pliego que el sistema que nos va a proporcionar el sector privado esté certificado que nosotros certificarnos, que es un esfuerzo importante. Esto es también un asunto a considerar. Y vamos a pasar, que me quedan 9 minutos, a la Red Nacional de SOC. ¿Qué queremos con la Red Nacional de SOC? Queremos conocer al atacante. El atacante tiene unas motivaciones, usa unas infraestructuras y tiene unas capacidades. Normalmente siempre detectamos al atacante en nuestra trinchera, lo detectamos aquí. Tenemos que pasar y movernos en este eje de la CI para detectar al atacante en su trinchera. ¿Cómo lo podemos conseguir? Lo podemos conseguir con intercambio. Nosotros los CER, INCIBE-CER, Cibergal, CCN-CER, el CER de defensa, el mando conjunto de ciberdefensa, os tenemos que dar la mejor ciberinteligencia posible. Y los organismos nos tenéis que dar todos los ataques o todos los indicadores de ataques que veáis. De tal manera que en ese intercambio nos podamos adelantar al atacante. Esto empezamos a hacerlo en 2017 y se llamaba CSIR.es y fue una idea estupenda. De hecho, tenemos 62 organismos en CSIR.es. Y si vamos al Foro Internacional de Respuesta a Incidentes, España es el segundo país que más CER tiene, más capacidades de respuesta tiene, detrás de Estados Unidos, que tiene 101. Nosotros tenemos, no sé qué numerito viene aquí, pero creo que es cerca de 50. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaba con CSIR.es? Que no terminamos de compartir. Y eso nos lleva a ver un poquito el modelo. El modelo, que lo expliqué yo en las jornadas del año pasado, es que nosotros realmente en el sector público tenemos poca capacidad de tener recursos propios para ciberseguridad y tenemos que subcontratar mucho. Yo establezco que los SOCs normalmente de las entidades locales y de las comunidades autónomas pues tienen los que están mejor un 70% privado y un 30% público. Y me estoy quedando por aquí abajo, ¿vale? Pero ¿qué pasa con el sector privado? Pues que normalmente nos da muchas cosas, personal cualificado, mejor tecnología, mejores procedimientos, pero busca una cosa que se llama dependencia. Y ante eso tenemos un modelo de un atacante que se coordinan entre ellos, que se pasa toda la información y que son los delanteros centros. Fallan 3, pero marcan 1 y se han coronado en el partido. Y nosotros somos los porteros. Paramos 3 buenísimas, nos marcan un gol y ya estamos. ¿En dónde? Pues en segunda división jugando, ¿vale? Y los defensores además tenemos una lentitud en el movimiento de los pliegos, tenemos una lentitud en aplicar las medidas de seguridad que el atacante no tiene. Y esto es lo que tenemos que invertir. ¿Cómo intentamos invertir eso? A los proveedores de servicios, ya sean de nube, de firewall, de EDR, de lo que se os ocurra, catálogo y estar en la Red Nacional de SOC en categoría Gold, ¿vale? Y a los proveedores de servicios de ciberseguridad, estar en CSIR.es y estar en la Red Nacional de SOC en categoría Gold. ¿Y cómo podemos obligarles a hacer eso? Pues a través de los SOCs públicos, los SOC ministeriales, los SOC de las comunidades autónomas, los SOC de las entidades locales, los SOC sectoriales. Si nosotros a través de eso forzamos el intercambio, conseguiremos un intercambio fluido. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues mediante la Red Nacional de SOC. Y aquí os pongo algunas ideas que la dejo para que luego la consultéis. Tenemos que mejorar la seguridad colectiva de todos y eso nos lleva a un modelo federado. El modelo federado es que lo ideal, y esto que es lo ideal, muchas veces me como las palabras, es
que las entidades, los ayuntamientos pequeños se apoyen en las entidades locales y las entidades locales se apoyen en las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas se apoyen en los 3 CSIR de referencia. Si conseguimos eso, el modelo funcionará hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Y, sobre todo, el objetivo es tener un intercambio activo de indicadores. Fijaros que la Unión Europea, a partir del año que viene, va a poner dinero en los SOCs, va a poner en que tengamos capacidades nacionales de SOC. Cuando hablo de SOC, entenderme, SOC, Security Operations Center, Centro de Operaciones de Ciberseguridad. Antes se llamaban CER, evolucionaron el concepto a CSIR, ahora se llaman SOC. Para mí, las 3 cosas son más o menos equivalentes con algunos matices, pero al final son unos organismos que nos tienen que dar 3 cosas. Una vigilancia continua, ¿vale? Una auditoría permanente y un cumplimiento del NS. Si el SOC, CER o CSIR hace estas 3 cosas, es un SOC, CER o un CSIR. ¿De acuerdo? Dicho eso, ¿cómo estamos ahora mismo? Pues tenemos el SOC de la AGE, que es nuestro buque insignia, va a dar servicio a 105 organismos de la Administración General del Estado. Los grandes ministerios como Defensa, Interior o Administración de Justicia tienen un SOC propio. Las comunidades autónomas tienen SOC y CER, fijaros los nombres de los más variados, pero se están construyendo muchos más, ¿vale? Las entidades locales ya hay algunas bastante avanzadas, con unas capacidades de SOC importantes. Tenemos un SOC que se está montando en puertos del Estado, pero los servicios de salud quieren montar un SOC. Y, por ejemplo, los servicios de aguas también están hablando entre ellos para montar SOC. Y además hay dinero. De los fondos de recuperación, a las entidades locales de mayores de 50.000 le dieron 92 millones, a las comunidades autónomas se le dieron 118 millones, va a haber dinero también para las entidades locales pequeñas y diputaciones. El SOC de la AGE está dotado y el SOC de la Administración de Justicia también está dotado, ¿vale? Entonces el modelo es un poquito así. Yo no me gusta tampoco, al final hemos puesto herramientas, pero no quiero poner herramientas. Aunque sí que es verdad que son herramientas comunes y compartidas y que podemos utilizar todo, ¿no? Pero realmente un ayuntamiento de 20.000 necesita menos herramientas de ciberseguridad que un ayuntamiento como el de La Coruña o el de Vigo, ¿de acuerdo? Entonces, dicho eso, si todos estos reportan al SOC de la comunidad autónoma, además de sus propios organismos, agencias, etcétera, del SOC de la comunidad autónoma, y hablan con la plataforma nacional, que es aquella esquina que tenemos, la capacidad de conocer al atacante la tendremos de una manera más clara, ¿no? ¿Cómo hacemos para motivar al sector privado? Pues tenemos 2 tipos de SOC, el SOC público, como hemos dicho, y los proveedores de servicios de ciberseguridad, a los cuales les damos un apellido. O es GOL o es informado. GOL, intercambia con pasión. Informado, intercambia. En minúsculas, ¿vale? Entonces, es importante porque eso sí lo podemos poner en los pliegos. Que el proveedor de servicios de ciberseguridad gestionado que nos opere el SOC o que nos dé cualquier cosa, que sea GOL. Con lo cual, porque ahí tenemos unos jueces súper tacañones que cuando no se comparte se le baja de categoría. Entonces, interesante a ver si podemos con esta aproximación funcionar. Y paso a las conclusiones. Para poder adelantarnos al atacante, que es en lo que estamos ahora, necesitamos ciberinteligencia. No hay ciberseguridad sin ciberinteligencia. Y necesitamos además que esa ciberinteligencia fluya de forma automática. Intercambio, intercambio, intercambio. Muchas veces yo les digo, siempre todos los SOC tienen una capacidad de detección, de prevención, de detección y de respuesta. Entonces nos centramos en la respuesta y digo, no. Cuando hemos detectado y vamos a responder, vamos a poner la palabra intercambio antes de respuesta. Intercambio y respuesta. Porque si no, no llegaremos a llevar la misma velocidad que el atacante. Respuestas. Pues impulsar los centros de operaciones de ciberseguridad. SOC, CER, CSIR, ya os he dicho que me da igual. Y por supuesto que esos centros de operaciones de ciberseguridad, cuando los diseñemos, tengamos en la mente integrarnos. En la manera que nos integremos e intercambiemos información entre todos, seremos o estaremos al mismo nivel que los atacantes. Por eso os pongo los 2 locos, Red Nacional de SOC para motivar el intercambio
y el instrumento técnico que estamos trabajando, los 3 CSIR de referencia, el del mando, INCIBE y nosotros, la plataforma nacional. Y finalmente, la colaboración público-privada es fundamental. Sin el sector privado no vamos a ningún sitio, pero necesitamos que se olvide un poquito de competir entre ellos y que intercambiemos un poquito más. Este es el modelo. Ahora mismo el atacante nos va comiendo uno a uno, no lo tenemos que comer. Y nada más, simplemente deciros e invitaros que para el 29 de noviembre, 30 de noviembre y 1 de diciembre tenemos nuestras jornadas STIC CCNCER. Ya está abierta la inscripción y bueno, ahí tenéis en ese código QR para poder inscribiros. Muchas gracias.